Queridos hermanos, amados amigos, en Romanos el capítulo 7, el versículo 6, se anuncia una gran verdad, que estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, no bajo el régimen viejo de la letra. El hermano Santos nos trae la lectura del 7:6. Dice la palabra de Dios, anunciando una nueva era, anunciando una nueva época para la humanidad, dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Libres de la ley. ¿De cuál ley? La ley mosaica, la ley escrita en piedra, la ley que era para esclavitud y para muerte. Ese es el tema del capítulo 7, comenzando con el versículo 1 y hasta el 6. Libres de la ley, pero no sin ley, sino bajo la ley de Cristo, como escribe Pablo en la primera de Corintios, el capítulo 9. Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Libres, pero no libertinos. Amén. Dice la palabra en el capítulo 8, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo Jesús, amigo que me escucha? Con todo el corazón deseo que sí. Porque no habrá ninguna condenación para usted. Sin embargo, si usted no está en Cristo Jesús, obviamente le espera la condenación eterna. Probablemente usted, al igual que David, como habíamos hablado en la conferencia anterior, en momentos andará según la carne. O andará según la carne, creyendo que anda en el Espíritu, adorando a Dios en la carne, creyendo que adora en el Espíritu, buscando las obras de la carne en vez de las obras del Espíritu. Por lo tanto, habrá condenación para usted. Porque si no anda conforme al Espíritu, andará entonces conforme a la ley. Ninguna condenación. Qué frase más bonita. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llegar a estar en Cristo? Dice Gálatas, el capítulo 3, el 27, que los que se bautizan están revestidos del Señor. Los que creen en Cristo se arrepienten. Los que renuncian a las obras de la carne. Los que no se someten al antiguo pacto, ya que se clavó en la cruz. Fue clavado en la cruz. Fue quitado de en medio. Los que se someten al Espíritu, al nuevo régimen del Espíritu Santo. Estos son los que no tienen ninguna condenación. Están en el Señor, revestidos de Cristo por medio de haber obedecido el Evangelio completo. Este capítulo 8, hermanos santos y amados que nos escuchan, este capítulo va a ser que, entre otros, nos ayuda a comprender cómo es el nuevo régimen del Espíritu Santo. ¿Cómo es que debemos vivir bajo este nuevo gobierno del Espíritu? Amén. Bajo esta nueva nación que es espiritual y no nacional, material, imperfecta como lo fue Israel. Sí, Señor. Porque somos ahora el pueblo de Dios. Nación santa. Sacerdocio escogido. Sí. Dice la palabra en el capítulo 8 y verso 4. O en el verso 3, continuamos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está la descripción, la forma y manera en que nosotros nos aseguramos que estamos viviendo conforme al Espíritu. O sea, no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu.
conforme al Espíritu, conforme a las enseñanzas del Espíritu, y las enseñanzas de Él, desde luego todas las tenemos en las páginas del Nuevo Testamento, donde el Espíritu nos enseña no solo una nueva forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino que también nos enseña una conducta nueva, es decir, muy espiritual, comparada con el criterio moral del Antiguo Testamento. Muchas personas equivocadamente pensarán que cuando hablamos de obras conforme a la carne, hablando de fornicación, de robar, de homicidios, de borracheras, de todo ese tipo de pecado obvio, y se olvidan de la envidia, el rencor, todo ese tipo de cosas que solamente Dios lo ve, que se manifiesta en muchas ocasiones en forma indirecta, pero nunca tan obviamente como una borrachera, ¿no? Hay otra forma de andar según la carne, y es adorando a Dios como quiso adorar David. Sí. Que adoraba, decía su esposa, descubriéndose ante las siervas, como si fuera prostituta, de una forma descarada, y aún así él le amenaza con ser más vil aún. O sea que no hay que ir a los extremos, sino que en forma sutil podemos también estar andando en la carne. Amigo que me escucha, no se llame a engaño. No estamos hablando de los extremos del pecado, sino estamos hablando de sutilezas satánicas que engañan al pueblo que quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad, llevándolo a una adoración en la carne y en la mentira. Bien dicho, hermano. Y el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en qué cosa. En las cosas de la carne, dice la palabra, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Pensando en las cosas del Espíritu, amado que nos escucha, ¿está usted pensando ahora mismo en las cosas del Espíritu? Del Espíritu Santo, discerniéndolo, como dice Pablo, todo espiritualmente. La persona espiritual todo lo discierne espiritualmente, no carnalmente. Hay que pensar en el Espíritu, y para pensar en él hay que conocer al Espíritu verdadero del Nuevo Testamento, el Espíritu de Cristo, el Espíritu enviado por el Señor, el Espíritu enviado por el Padre. Hay que conocerlo para poder pensar en las cosas de él, que son hermosas, que son santas, que no tienen nada que ver con el pecado, con las doctrinas falsas, el error, el engaño. Pensemos en las cosas del Espíritu. Entonces podremos ser personas que vamos a reflejar entonces la imagen del verdadero Dios. Hay una cosa bien importante y peligrosa en todo esto, hermano Shapley, y quisiéramos leer en el verso 6 en adelante, porque la razón, el propósito, el deseo nuestro al estar aquí ante estos micrófonos es alertar al pueblo sobre el gran peligro que se cierne sobre la humanidad que no quiere obedecer a Dios. Y dice el verso 6 del capítulo 8 de Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y sabe usted cuántos difuntos andantes hay por el mundo? Habrá muchos. Usted se para en una esquina y usted solamente ve todos esos difuntos para arriba y para abajo, que no tienen un destino seguro, que tienen destinos inciertos, porque no saben a dónde van, de dónde vienen ni dónde están, porque no están en Cristo Jesús, andan en tinieblas. ¿Está usted así en este momento, amigo que me escucha? Venga, llámenos, escríbanos, con mucho gusto le ayudaremos. Continúa ese pasaje 6, el verso 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quisiéramos hacer énfasis nuevamente en aquellos que se sujetan a la carne y no pueden agradar a Dios, que viven según la carne y no pueden agradar a Dios. Y es que hay que darnos cuenta
de que no importa cuánto gozo carnal recibamos, cuánto gozo carnal tengamos al participar en un culto falsificado, en un culto que vilmente ha convertido el falso profeta en una chabacanería, en un desorden, en una cosa inmunda. Todos aquellos que participan son coherederos del enemigo de las almas. Lo dice la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y si usted está adorando a Dios en la carne, usted está ocupándose de asegurarse un lugarcito allá en el destino del diablo. Nuestro interés no es que usted se pierda, como no es el interés de Dios que usted se pierda, sino que venga al arrepentimiento, que ame la verdad, que pueda venir a la gracia. No viva bajo la ley, no se sujete a la carne, viva según el Espíritu, para que pueda recibir paz y gozo verdadero. Este texto, amados, me lleva a pensar en lo que dice Pablo en Efesios, el capítulo 2, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una muerte espiritual. Y el que se ocupa de la carne conoce, vive, si se puede decir de esa forma, esa muerte espiritual. Vivo en la carne, pero para Dios muerto a causa del pecado. Pero el que se ocupa del Espíritu, el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y es qué cosa? Es paz. Paz. Queremos hacer hincapié en esa palabra también. Tantos hoy día que quisieran tener la paz, gozar de la paz. Y Dios nos da la paz. No como la da el hombre, la paz que da el hombre, el psicólogo, el psiquiatra, el consejero, etc. Esa paz el hombre también la puede quitar. Pero el Señor dice, mi paz os doy. No como el mundo la hará. El mundo da una clase de paz que no es duradera. Dios nos da una paz para esta vida y para toda la eternidad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como escribe Pablo en Filipenses, el capítulo 4. ¿Quiere usted, amado, conocer esta paz? Hay que ocuparse del Espíritu. Mucha gente, cuando habla de drogadictos, cuando habla de alcohólicos, miran en su mente solamente a aquel ser humano que se ha degradado a sí mismo, a tal grado que parece un ser inhumano, infrahumano. Sin embargo, hay muchos que buscando esa paz de la cual usted habla, hermano, se han vuelto esclavos de las drogas permitidas, de las drogas que los doctores les están recetando, que buscando esa paz no la logran encontrar en los barbitúricos, ni en esas drogas ni calmantes ni tranquilizantes que le dan los psiquiatras y los doctores y los psicólogos, que solamente en Cristo Jesús pueden conseguirla. Todas esas señoras que tienen tanto dinero, todas sujetas, muchas de ellas, un alto por ciento de la alta alcurnia, por decirlo así, sujetos al alcoholismo, sujetos a los calmantes, sujetos a los fármacos, sin pensar que en Cristo lo pueden conseguir. Y no queremos sacar del contexto de la sociedad a esas personas nada más, sino que estamos viviendo una sociedad completamente enferma por la ausencia de Cristo en su corazón, por la falta de espiritualidad, por la falta de amor a la verdad, buscando equivocadamente en lugares equivocados la paz que solamente pueden conseguir en su corazón al arrepentirse y permitir que el Espíritu Santo more en ellos. Dice la palabra, no se llenen de alcohol, sino llénense del Espíritu. Y es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento que es una bendición. Pero aquellos
que más lo necesitan, no lo pueden ver, pues el enemigo de las almas le ha cegado la vista. Usted en este momento no espere por señales sobrenaturales. Usted en este momento venga a Cristo, pida esa paz, reclame esa paz que le ha sido prometida a todos los que creen. Llámenos, escríbanos y con mucho gusto le ayudaremos a recibir esa paz. Solamente que usted lo desee, porque Dios no fuerza los corazones. Dios no quiere corazones que no le aman. Ame al Señor como Él le ama a usted. Reciba esa salvación en este momento. Escríbanos, comuníquese con nosotros para que podamos ayudarle a recibir esa paz y ese gozo. Bajo el régimen nuevo del Espíritu hay vida y hay paz para todos. Si logramos tener mente espiritual, podremos conocer esta vida, que es para toda la eternidad, y esta paz duradera. Dice el versículo 7 del capítulo 8 de los Romanos, de la carta a los Romanos, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque dice, hermanos santos, que no puede la mente carnal sujetarse a la ley de Dios. La persona espiritual, solo la persona espiritual discierne las cosas del Señor. Hay que entrar en comunión con Cristo. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Hay que nacer del agua y del Espíritu para entonces ser persona espiritual, con mente espiritual. Y así la persona con mente espiritual podrá apreciar las grandes verdades, las promesas, la esperanza que el Señor nos da. Pero la mente carnal no aprecia esta verdad, no aprecia el Evangelio. La mente carnal no llega a amar a Cristo, aunque hable mucho de Dios y de amar al Señor. No puede amar a Cristo porque no se somete a la voluntad del Señor. Continuamos estudiando sobre este nuevo régimen, sobre este nuevo reino. Hablando entonces a aquellos miembros de la iglesia, dice el apóstol, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es una sentencia directa, contundente, sin lugar a dudas. El que se ocupa de la carne no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y es bien importante que nosotros entendamos esto, porque quieren falsificar las señales de residencia espiritual en el humano. Al decir residencia espiritual me refiero a que el Espíritu viva dentro del ser humano. Entonces esas señales que pretenden manifestarse son falsas. No, usted no tiene que hablar lenguas, usted no tiene que darse contra la pared, usted no tiene que descubrir su cuerpo en un desenfreno carnal. Usted no tiene que entrar en un éxtasis emocional, autosugestionado o sugestionado por algún hombre poderoso en el manejo de las mentes de las masas. Usted solamente tiene que dar los frutos del Espíritu. Paz, amor, paciencia, benignidad, longanimidad. Todos esos frutos del Espíritu, como señal de que el Espíritu de Cristo vive en usted, y así usted sabrá que es de Cristo. Esa es la única señal que hace falta, ¿no? Correcto. Para probar a todo el mundo que el Espíritu mora en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo, como se mencionan en Gálatas, el capítulo 5, y aún en este capítulo 8 de Romanos, donde tanto se habla de vivir en el Espíritu, andar en él, pensar en él, etc. Amado miembro de la iglesia, hermano, hermana, ¿está usted andando también conforme al Espíritu? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más tarde vamos a estudiar, con la ayuda del Señor, un texto en Efesios, donde se habla de contristar al Espíritu. Y también queremos hablar sobre blasfemar contra el Espíritu. Todo tiene que ver. Debemos andar conforme al Espíritu para tenerlo en nuestra vida y así poder dar frutos espirituales. Continúa diciendo el apóstol en el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto
a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este es un pasaje sumamente interesante. La última parte donde dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿De qué manera? La primera de Corintios, el capítulo 15, lo explica todo. Este cuerpo carnal ha de ser sepultado, va a morir y será sepultado. Sin embargo, en el caso de los que andamos según el Espíritu y pensamos en el Espíritu, pues tenemos esperanza de que salga de la tumba un cuerpo nuevo, poderoso, glorificado, un cuerpo inmortal. ¿Y cómo? Por el Espíritu que mora en nosotros ahora. Si el Espíritu no mora en mí ahora mismo, si al morir no hubiera vivido de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo, entonces no tendría yo esperanza. ¿Por qué tener la esperanza de un cuerpo inmortal, un cuerpo poderoso y glorioso? Pero si ahora ando en el Espíritu y pienso en el Espíritu, y sigo viviendo conforme al Espíritu hasta morir en Cristo, entonces sí, tendré esperanza de gozar por toda la eternidad de una nueva morada que será el cuerpo revivificado, el cuerpo resucitado. Continúa la palabra diciendo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y este texto lo vamos a escudriñar en la próxima conferencia, guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a estudiar también sobre el testimonio del Espíritu. Como dice este texto en el 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias por habernos escuchado, por haber participado con nosotros en esta conferencia. Dios bendiga a todos. Amén.